Capítulo 8. Persecución. Prepárate para ella y resístela. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Hechos 4:1. El 18 de abril del 2007, 3 cristianos fueron asesinados en Turquía debido a sus creencias. Necati Aydin era uno de ellos. Tenía 35 años y era pastor en la ciudad de Malaita. Esa mañana estuvo a punto de no ir a su oficina. Había estado viajando durante 10 días y su esposa, Semse, quería que se quedara en casa para descansar. Ella les dio el desayuno a sus 2 hijos, Elisa y Esther, y les llevó a la escuela. Cuando regresó, caminaba silenciosamente por la casa para no despertar a su marido. Aún así, él se revolvió, entrecerró los ojos, abrió sus brazos y admitió que se sentía débil. «No quiero levantarme hoy». Pero lo hizo. Había mucho trabajo por hacer. Solo un 0.2% de la nación, de mayoría musulmana, sigue a Jesús. Irónico, la tierra que una vez conoció las huellas de las sandalias del apóstol Pablo y que fue el escenario de las primeras iglesias, y hoy, en la actualidad, hay menos de 153,000 seguidores de Cristo turcos en una nación de 76 millones de personas. Gente como Necati vive para cambiar eso. Arrastró su cansado cuerpo fuera de la cama y se preparó para el día que tenía por delante. Cuando Semse recuerda y cuenta otra vez los acontecimientos de esa mañana, hace una pausa entre frase y frase, sus mejillas se enrojecen, su oscuro cabello se ondula por su frente. Hasta este punto ha sido capaz de contener la emoción. Ella ha descrito el ataque, la crueldad y la dureza de una viudedad repentina sin lágrimas. Pero cuando llega a esta parte del relato, estas afloran a sus ojos. Mi querido esposo salió por la puerta a las 11. Yo le miraba mientras esperaba que subiera al ascensor. Allí él me sonrió de nuevo una última vez, pero yo no sabía que sería la última sonrisa. Eso es lo que siempre recordaré. Ella suspiró y miró a lo lejos como si viera una cara que solo ella puede ver. Entonces vuelve. Eso es doloroso para mí porque echo de menos su sonrisa, porque el sol no sale cuando él no sonríe. Semse mira hacia abajo y se permite un suave sollozo, pero solo uno. Es una copa amarga y debo beber de ella cada día. Cuando Necati llegó a la oficina, sus 2 compañeros de trabajo tenían visitas, 5 hombres jóvenes que habían expresado su interés en la fe cristiana. Pero los inquisidores traían algo más que preguntas. Ellos llevaban armas, cuchillos del plan, cuerdas y mordazas. Los atacantes blandieron sus armas y le dijeron a Necati que recitara la oración islámica de la conversión. Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Cuando Necati se negó, empezó la tortura. Durante una agonizante hora, los asaltantes ataron, interrogaron y acuchillaron a los cristianos. Finalmente, cuando la policía llamó a la puerta, les cortaron el cuello. La última palabra oída en la oficina fue el grito de un inquebrantable cristiano: «Mesías, Mesías». Estas historias tienen el poder de hacernos enmudecer. El atasco de tráfico de esta mañana no tiene punto de comparación. Cuando me veo a mí mismo, por un microsegundo, como un hombre de fe, pienso en los mártires de Malaita y me pregunto, ¿qué haría yo ese sacrificio? ¿Gritaría yo, Mesías, Mesías? ¿Entregaría mi vida? Porque algunos días ni siquiera quiero dejar libre mi plaza del aparcamiento. Los pastores turcos podrían haber vivido. Con solo confesar a Alá, los asaltantes hubieran bajado los cuchillos y ellos habrían conservado la vida. Semse aún tendría a su marido, y Elisa y Esther tendrían a su padre. Necati podría haber regresado a su casa con su familia. En vez de eso, él eligió defender a Cristo. ¿Qué habrías hecho tú? La pregunta es algo más que puramente teórica. La persecución llega. El 75% de los cristianos viven en el tercer mundo, a menudo en ambientes anticristianos. El número de creyentes chinos que se reúnen el domingo para adorar a Dios es mayor que el total de la población de Europa Occidental. En el Líbano hay un 39% de cristianos, en Sudán un 5%, en Egipto sobre un 10%. Muchos de estos santos adoran a Dios bajo su propia responsabilidad y arriesgando su vida. Puede que tú seas uno de ellos. Puede que seas el único cristiano en tu universidad en Irak. Puede que seas una mujer árabe que eleva oraciones en silencio o un judío mesiánico que vive en el centro de Jerusalén.
O quizás habitas en una sociedad que disfruta de libertad religiosa, pero en una comunidad que practica la opresión espiritual. Puede que no te enfrentes a cuchillos y terroristas, sino a criticadores y acusadores. Tu familia se burla de tus creencias. El profesor de la universidad menosprecia tus convicciones. Tus compañeros de clase se ríen de tus elecciones. Tus colegas te presionan para que comprometas tu honestidad. Los compañeros de trabajo se dedican a meterse contigo en los momentos de debilidad. ¿Hay un cuchillo en tu garganta? No. Pero, ¿y opresión para que abandones tus convicciones? Estoy pensando en María Dutton, mi profesora de portugués cuando yo era misionero en Brasil. Ella creció en una familia aristocrática e influyente. Cuando se hizo cristiana, su padre la repudió. No asistió a su boda ni fue a verla en vacaciones. Durante varios años no quiso saber nada de ella ni de sus hijos. Heidi es la única creyente del equipo de animadoras del instituto. Cuando los demás salen a desenfrenarse después de los partidos, ella se va a casa. Si juegan fuera, se va al hotel. Ellos la usan como diana de sus burlas. La persecución sucede. Pedro y Juan pueden contártelo. Ellos andaron al lisiado y al minuto siguiente estaban enfrentándose al acoso. Hablando de ellos, Pedro y Juan, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Hechos 4:1-2. Hasta aquí la primera iglesia había disfrutado de una navegación tranquila. El milagro del Pentecostés había cosechado 3,000 seguidores. La iglesia dio lugar a actos de amabilidad, compasión y fraternidad. Sus buenas obras autentificaban sus buenas noticias. El número de seguidores crecía. Los 3 primeros capítulos del libro de los Hechos hablan de días felices. Pero entonces llega el capítulo 4 de Hechos. La iglesia acaba de salir de la sala de maternidad y ya se mete con los matones del turno de la ciudad, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Versículo 1. Un musculoso soldado les empuja a través de la multitud. Su espeso cabello rizado le llega a la altura de los hombros. En su torso desnudo sobresalen marcados músculos y sus enormes piernas parecen de hierro. En el pecho cuelga un medallón de autoridad y en la mano lleva un látigo. Por ley puede arrestar a cualquiera que transgreda las ordenanzas del templo. Ha venido para hacer cumplir las normas. Le siguen los sacerdotes, Caifás y su suegro Anás. Están de pie uno a cada lado del capitán de la guardia del templo con los brazos cruzados, y parece que su mirada lleva implícita esta advertencia: no olvides lo que hicimos a vuestro Mesías. ¿Acaso los 3 crucificados en la cruz romana no lo dejaron suficientemente claro? Anás, el sumo sacerdote, arquea una ceja mirando a Pedro. No ha olvidado lo que este apóstol le hizo a su siervo unas cuantas semanas antes en el huerto de Getsemaní. Cuando el criado y los soldados fueron a arrestar a Jesús, Pedro desenvainó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Juan 18:10. Jesús le sanó la oreja, pero el sumo sacerdote no ha olvidado el incidente. Me estoy imaginando a Anás tirándose de la oreja y amenazando a Pedro. Tú y yo tenemos un asunto pendiente. Pedro, mientras tanto, quizá está luchando con sus propios recuerdos de ese jueves por la noche. No solo sobre su afilada espada, sino también sobre sus huidizos pies. Él y los otros seguidores huyeron corriendo del huerto como cachorros escaldados, dejando que Jesús se enfrentara solo a sus enemigos. Más tarde esa noche, Pedro reunió la suficiente lealtad como para aparecer en el juicio de Jesús, pero cuando la gente le reconoció, se achicó de nuevo, negó a su Salvador no 1, sino 3 veces. Hasta ahora el marcador está así: persecución 2, Pedro 0. Ha fracasado en cada prueba de la persecución, pero no va a fallar en esta. El trío permanece firme. Si sus piernas tiemblan es porque el mendigo acaba de aprender a mantenerse en pie y los apóstoles han escogido no salir corriendo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4:8-10. No se echa atrás cuando dice estas palabras. Yo detecto un toque de cinismo,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, y una gran dosis de declaración, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el nombre de Jesús por sí solo hubiera bastado, pero Pedro, sin disculparse, contesta, Jesucristo de Nazaret, y entonces sentencia con claridad, fuerza y firmeza, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Versículo 12. Anás y Caifás mascullan entre dientes. El capitán de la guardia del templo aprieta el látigo. Los ojos de los saduceos se entornan. Los que ostentan el poder en Jerusalén miran con hostilidad a Pedro y a Juan. Pero ellos no se mueven ni un centímetro. ¿Qué les ha pasado? La última vez que se encontraron con estos soldados, Pedro y Juan les vieron por el espejo retrovisor cuando huían, pero hoy se enfrentan cara a cara con la Corte Suprema de Jerusalén. ¿Qué ha pasado en su interior? Lucas nos da la respuesta en el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan habían estado con Jesús, con el Jesús resucitado, en el aposento alto cuando atravesó las paredes, de pie al lado de Tomás cuando el discípulo tocó las heridas, en la playa cuando Jesús cocinó el pescado, sentados a los pies de Jesús durante 40 días mientras les explicaba los caminos del reino. Había permanecido durante mucho tiempo disfrutando en la presencia del Rey resucitado, despertando con él, caminando con él, y como lo habían hecho, el silencio había dejado de ser una opción, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versículo 20. ¿Acaso tu valentía podía parecerse a esta, tener esta calidad? Si quieres ir más allá de tu vida, debería ser así. Mientras te quedes quieto, nadie se va a quejar. Los perros no les ladran a los vehículos estacionados, pero cuando aceleres, cuando cambies la borrachera por la sobriedad, la desfachatez por la integridad, la apatía por la compasión, ya puedes prepararte para que empiecen los ladridos. Que no te sorprendan las críticas ni las burlas. Prepárate para ser perseguido. Así pues, ¿cómo podemos prepararnos? Es muy fácil, imitando a los discípulos, permaneciendo mucho rato y a menudo en la presencia de Cristo, meditando en su gracia, pensando en su amor, memorizando sus palabras, mirándole a los ojos, hablando con Él. La valentía nos llega según vamos viviendo con Jesús. Pedro lo dijo así: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3, 14 y 15. Cuando meditamos en la vida de Cristo, encontramos la fuerza que necesitamos para nuestra propia vida. Viene a mi mente el ejemplo de Su Songhai, un cristiano en la China comunista que trabajaba para que se legalizaran las casas iglesia. El gobierno le respondió encerrándolo en una prisión de Beijing durante 24 meses. Su celda medía 4 metros cuadrados. No había lavabo, solo una pequeña tubería en una esquina que dejaba caer el agua sobre el hormigón. Mi celda era la última escala para los prisioneros sentenciados a muerte, dijo. A veces había otros 3 prisioneros en la minúscula y húmeda habitación esperando su cita con el verdugo. Songhai sobrevivió mediante oración, meditación y escritura. En las paredes de su celda escribió los puntos importantes para un libro que hablará sobre Dios usando una pastilla de jabón. Cuando terminó, se dedicó a recordarlos en memoria. Después de su liberación, convirtió lo que había pensado en la cárcel en un libro de 50,000 palabras titulado God the Creator, Dios el Creador. Al igual que Pedro y Juan, Songhai se acomodó en la presencia de Jesús y encontró fuerza. La valentía viene cuando pensamos en los logros de Jesús. ¿Te gustaría ser valiente mañana? Entonces pasa tiempo con Jesús hoy. Medita en su palabra, reúnete con su gente, disfruta de su presencia y cuando la persecución llegue, y lo hará, sé fuerte. ¿Quién sabe? La gente puede darse cuenta de que tú, al igual que los discípulos, has estado con Cristo. Tú sabes cuántas persecuciones y padecimientos he tenido que afrontar por predicar el Evangelio, especialmente en Antioquía, Iconio y Listra, aunque de todo ello me libró siempre el Señor. El caso es que quienes desean vivir piadosamente según la fe de Cristo Jesús
se exponen a ser perseguidos. 2 de Timoteo 3, 11 y 12. Padre, no nos gusta pensar en la persecución, y mucho menos experimentarla. Pero en tu gracia y sabiduría nos adviertes de que va a llegar. Nos dices estas cosas no para alarmarnos, sino para que nos preparemos para lo que tenemos por delante, para que podamos soportar y perseverar, y también para que esas difíciles experiencias te glorifiquen a ti y nos beneficien a nosotros. Para que eso pase, Señor, necesito reorientar mi perspectiva y cambiar mi centro de atención. Ayúdame a ver el mundo a través de tus ojos, centrándome en tu Hijo, recordando lo que logró en la cruz a pesar de la gran persecución que sufrió. Que cualquier persecución que yo pueda sufrir, Señor, sea para honrarte y usarla para ayudar a otros seguidores de Jesús, que tendrán que enfrentar su propia persecución. En el nombre de Jesús. Amén.